Dicen que el silencio en el campo nunca es absoluto. Si prestas atención, siempre hay algo. El crujir de las ramas viejas, el viento colándose por las rendijas de madera, el canto lejano de un ave nocturna. Pero hay un tipo de silencio diferente, un silencio pesado, espeso, que cae sobre la casa cuando algo que no debería existir despierta. Hoy no vengo a contarte un cuento para niños, no vengo a hablarte de fantasía, hoy vamos a adentrarnos en las zonas rurales profundas de Chile, en esas casas de madera levantadas sobre pilotes, donde la oscuridad debajo del suelo esconde uno de los horrores más antiguos y persistentes del folclore sudamericano. Olvídate de lo que crees saber sobre monstruos gigantes o bestias que destrozan puertas. El horror del que hablaremos hoy es sutil. Es paciente. Es un mal que nace de un error de la naturaleza y se alimenta de tu propia vida. Mientras duermes, acomódate, apaga la luz y, por lo que más quieras, no mires debajo de tu cama. Hablemos del basilisco chileno. Para entender el terror, primero debemos entender su origen. Y el origen de esta criatura es tan grotesco como fascinante. Todo comienza con una imposibilidad biológica, una aberración que, según la creencia campesina, debería ser destruida en el acto. Imagina un gallinero común y corriente, el olor a paja húmeda, el cacareo matutino, pero en este gallinero hay un gallo viejo, un animal que ha vivido más años de los que la naturaleza suele permitir. Un gallo totalmente decrépito, con las plumas opacas y la mirada perdida, según la leyenda. Cuando este gallo cruza el umbral de los 7 años, algo dentro de su biología se rompe o, tal vez, se transforma. Este gallo, en contra de toda lógica, pone un huevo. No es un huevo normal, no es el huevo grande y ovalado que conoces. Es pequeño, perfectamente redondo, del tamaño de una canica o una uva grande. Su cáscara no es lisa, es rugosa, grisácea, a veces descrita con tonos rojizos, como si la sangre viciada del gallo viejo hubiera teñido la cal. A este objeto maldito se le conoce como el huevo yoica. Aquí es donde comienza el verdadero peligro, porque si el granjero, por ignorancia o descuido, no encuentra ese huevo, el destino de la familia está sellado. El huevo no necesita calor materno, no necesita una gallina, lo que necesita es oscuridad y abandono. A menudo se dice que es un sapo, un animal vinculado a la brujería en la tradición chilena. El que encuentra el huevo y lo incuba, el sapo se sienta sobre esta aberración esférica durante semanas, transmitiéndole una energía fría, terrestre, viscosa. Dentro de esa cáscara rugosa, la mezcla de la naturaleza del ave y la frialdad del reptil comienzan a fusionarse. Se gesta una criatura que no tiene alma, que es pura hambre y malicia. Y un día, la cáscara se rompe, pero no oirás nada, porque el nacimiento del basilisco es un evento silencioso. Lo que sale de ahí es pequeño al principio, casi inofensivo en apariencia, pero con una inteligencia instintiva y malévola. Rápidamente, busca refugio, no se va al bosque, no huye a las montañas, se mete debajo de tu casa. Las casas antiguas en el sur y centro de Chile suelen tener una arquitectura particular. Están elevadas sobre el suelo, sobre piedras o pilotes de madera, creando una cámara de aire para evitar la humedad del suelo. Ese espacio oscuro, lleno de telarañas, polvo y olvido, es el reino del basilisco. Durante el día, la criatura duerme, se esconde en los rincones más oscuros del entablado, enrollada sobre sí misma, pero es su forma física lo que resulta perturbador. Quienes dicen haberlo visto y han sobrevivido para contarlo, que son pocos, lo describen como una quimera de pesadilla. Tiene la cabeza de un gallo, pero no un gallo noble. Es una cabeza calva, con una cresta roja e hinchada, y un pico afilado y cruel, pero su cuerpo es el de una serpiente gruesa y escamosa. ¿Tiene patas? Sí, pero son cortas, atrofiadas, parecidas a las de un lagarto, lo que le permite reptar a una velocidad alarmante, y sus ojos. Dicen que sus ojos brillan con una luz propia, una luz hipnótica capaz de paralizar a quien la mire directamente. Pero el basilisco no ataca de inmediato. Primero, crece, se alimenta de insectos, de rata, de la inmundicia que se acumula bajo las tablas, y mientras crece, escucha los pasos de la familia arriba. Aprende sus rutinas, sabe quién duerme en qué habitación, sabe quién es el más débil, sabe quién tiene la energía más vital. Imagina vivir tu vida diaria, cocinando, riendo, discutiendo, sin saber que a solo unos centímetros bajo tus pies, separado por una simple tabla de madera, un monstruo está esperando a que caiga la noche. Al paso del tiempo, la criatura alcanza su tamaño adulto. Ya no es el pequeño gusano que salió del huevo. Ahora es una bestia del tamaño de un gato o un perro pequeño, pero con la fuerza constrictora de una boa
Y entonces comienza la cacería. El horror del basilisco chileno no es un horror de sangre y vísceras, al menos no al principio. Es un horror de desgaste, es un vampirismo energético. Cae la noche, la familia apaga las lámparas, el campo se sumerge en esa oscuridad total que solo existe lejos de la ciudad. Todos duermen, el silencio reina. Entonces se escucha un sonido muy leve, como un crujido. Es el sonido de la criatura trepando. Busca una rendija en el piso, un agujero en la madera, o simplemente se desliza por las paredes hasta encontrar una ventana entreabierta. Entra en la habitación de su víctima elegida. El basilisco no te muerde el cuello, no te arranca un pedazo de carne. Su método es mucho más perverso. Se sube a la cama, siente el calor del cuerpo humano bajo las mantas y comienza a reptar suavemente hasta llegar al pecho del durmiente. La víctima, sumida en un sueño profundo, siente una pesadez, una opresión en el pecho. En la medicina del sueño lo llamamos parálisis, pero en el campo saben que es algo más. El basilisco acerca su pico a la boca de la persona y entonces inhala, succiona el aliento, roba la flema, extrae la esencia vital. Imagina la escena, la bestia mitad gallo, mitad serpiente, mirando con esos ojos brillantes el rostro de una persona dormida, absorbiendo su vida respiración a respiración, en un beso de muerte lento y metódico. Cuando la criatura se sacia, se retira tan silenciosamente como llegó, vuelve a su guarida bajo el piso, a digerir la energía robada. A la mañana siguiente, la víctima despierta, pero no despierta descansada, se siente agotada, con un sabor metálico o amargo en la boca, tiene ojeras profundas, está pálida. La familia le dice: ¿seguro dormiste mal? O quizás estás incubando un resfriado. Si supieran la verdad, quemarían la casa en ese mismo instante. Aquí es donde la leyenda se cruza con la tragedia médica de la época. A este proceso de deterioro se le conoce en el campo chileno como la seca. Noche tras noche, el basilisco regresa, siempre a la misma víctima, es fiel a su presa. La persona comienza a perder peso de manera alarmante. Su piel se vuelve cerosa, pegada a los huesos. Aparece una tos seca, persistente, que no responde a jarabes ni remedios caseros. La medicina moderna diría que es tuberculosis o alguna enfermedad consuntiva, pero los síntomas tienen matices extraños. La víctima desarrolla una aversión a la luz, se vuelve retraída y, sobre todo, empieza a tener miedo a dormir. La familia observa con impotencia cómo su ser querido se desvanece. Llaman al médico del pueblo, quien receta tónicos y reposo, pero nada funciona, porque no es una bacteria lo que está matando al paciente. Es un parásito sobrenatural. El horror psicológico para la familia es devastador. Escuchan ruidos en la noche, pero cuando encienden la luz, no hay nada, solo el enfermo, jadeando en su cama, más delgado que el día anterior. Se dice que, en esta etapa, el basilisco ya no solo se alimenta del aliento, empieza a alimentarse de la suerte de la casa. La desgracia cae sobre el hogar, los animales mueren, la leche se corta, las cosechas se pudren. La presencia de la bestia bajo el piso irradia una maldad que contamina todo el entorno. La casa misma parece enfermar, la madera se pudre más rápido. El ambiente se siente helado incluso en verano. Es como si la criatura estuviera convirtiendo el hogar en una extensión de su propia naturaleza muerta y fría. Llega un punto de quiebre. Alguien, quizás una abuela que conoce las viejas historias, o un vecino supersticioso, nota algo. Quizás vieron un brillo extraño bajo la casa al atardecer, o tal vez encontraron las huellas. Un rastro sinuoso como de serpiente, pero acompañado de marcas de garras aviares en el polvo. La sospecha se instala, hay un basilisco. El miedo que provoca esta frase es indescriptible, porque todos saben que matar a un basilisco no es fácil, no puedes simplemente dispararle. Si lo miras a los ojos, te petrifica, no como en las películas donde te vuelves piedra al instante, sino una parálisis que te congela los músculos y detiene tu corazón en cuestión de minutos. Si intentas golpearlo y fallas, su agilidad es sobrenatural. Hay relatos, historias susurradas en los fogones, de valientes que intentaron cazarlo. Hombres armados con machetes y escopetas, que se metieron bajo el piso de la casa. Gran parte de ellos no salió. Los encontraron días después, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto, el cuerpo rígido y la piel con un tono verdoso. Otros cuentan haberlo visto asomarse por las grietas del piso. Un ojo amarillo, con una pupila vertical, observando desde la oscuridad del subsuelo mientras la familia comía. Imagina estar sentado a la mesa y sentir que algo te mira desde abajo, desde la misma estructura que te sostiene. La leyenda dice que la única forma segura de matar al basilisco es usando un espejo, al igual que el mito griego de Medusa. El basilisco no puede soportar su propio reflejo, la maldad de su mirada rebota y lo fulmina. Pero ¿quién tiene el valor de arrastrarse en la oscuridad, con un espejo en la mano, esperando encontrarse cara a cara con el demonio? Lamentablemente,
La solución más común, la única que garantiza al 100% la erradicación del mal, es la más dolorosa de todas. Cuando se confirma la presencia del basilisco y la víctima está al borde de la muerte, la familia debe tomar una decisión imposible. No pueden salvar la casa ya pertenece a la bestia, el nido está hecho, las tablas están impregnadas de su olor y su influencia, hay que quemarlo todo. Imagina la escena, una noche fría, la familia saca al enfermo en brazos, envuelto en mantas, sacan lo poco que pueden salvar, algunas fotos, algo de ropa, se alejan unos metros y con lágrimas en los ojos, lanzan una antorcha a la estructura de madera seca. El fuego prende rápido, las llamas lamen las paredes que vieron crecer a generaciones. El humo sube hacia las estrellas, y entonces, mientras la estructura cruje y se desploma, se escucha un chillido. No es el grito de un animal normal, es un sonido agudo, estridente, una mezcla entre el cacareo distorsionado de un gallo y el silbido furioso de una serpiente. Es el sonido del basilisco quemándose vivo en su guarida. Dicen que el chillido dura mucho tiempo, más de lo que debería ser posible, y mientras la casa se reduce a cenizas, la familia sabe que el precio ha sido alto, pero necesario. Solo con el fuego se rompe la maldición, solo con el fuego. El enfermo puede empezar a recuperarse, lentamente, como quien regresa de un largo viaje al inframundo. Ahora, ¿podrías pensar que esto es solo una superstición para explicar enfermedades, como la tuberculosis o la neumonía? En tiempos donde la medicina no llegaba al campo, y probablemente tengas razón, el desgaste, la tos, la palidez, todo encaja con cuadros clínicos reales. Pero hay detalles que la ciencia no puede explicar tan fácilmente. ¿Por qué tantos relatos coinciden en la descripción física exacta de la criatura, incluso en zonas geográficas separadas por cientos de kilómetros? ¿Por qué existen registros de casas quemadas deliberadamente por sus dueños, personas pobres que no tenían nada más, solo para deshacerse de la cosa? ¿Qué clase de terror impulsa a un campesino a destruir su propio techo? Además, están los huevos. Aún hoy en los campos, si aparece un huevo pequeño y redondo, un huevo sin yema, el pánico se desata. Nadie se atreve a romperlo, lo toman con guantes, lo envuelven en trapos y lo lanzan al río o a una hoguera. Rezando para que no haya estado incubando, el miedo al huevo yoica sigue vivo. La figura del basilisco representa nuestros miedos más primarios. El miedo a que nuestro santuario, nuestro hogar, sea invadido, el miedo a la enfermedad invisible que nos consume, el miedo a lo que se esconde justo debajo de la superficie de nuestra realidad cotidiana. Es la encarnación de la traición de la naturaleza, el gallo, símbolo del sol y el despertar, convertido en un monstruo de oscuridad y muerte. Así que, la próxima vez que visites una casa antigua en el campo, o si vives en una, presta atención. Si escuchas un ruido seco bajo el entablado, si sientes que el aire se vuelve inexplicablemente frío, si despiertas por la mañana más cansado de lo que te acostaste, con una extraña opresión en el pecho, por nada lo ignores. No asumas que es solo el viento o el estrés. Revisa el gallinero, busca el huevo pequeño y redondo, y si tienes el valor, mira por las rendijas del piso hacia la oscuridad de abajo. Pero ten cuidado, porque si ves dos luces amarillas devolviéndote la mirada, ya es demasiado tarde. El basilisco te ha elegido, y él tiene todo el tiempo del mundo.